¿Cómo estás, Jenny? Gracias, efectivamente. Muy buenas noches. Empezamos diálogo abierto, claro, con la mirada puesta sin duda en el caso que ha marcado la jornada de hoy, el caso del expresidente Alberto Fujimori, que según sus representantes y su propia hija saldrá recién mañana de prisión. Pero antes también hablaremos sobre otro tema, la dación de este decreto supremo que sanciona hasta con 15 años de cárcel los casos de bloqueos de carreteras. También va a estar presente justamente Moisés Vega de la Cruz, procurador público especializado en orden público, quien va a conversar con nosotros para explicarnos en qué consiste la norma. Pero también tendremos otras voces sobre el tema. Estaremos justamente esta noche aquí en Diálogo Abierto con Jesús Salazar, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Con él hablaremos de la inseguridad ciudadana y cómo afecta este tema en la producción justamente industrial. Y cerraremos el programa hablando de cultura. Estaremos con el presidente del grupo educativo Visiva para hablar sobre las herramientas educativas contra la corrupción. Esto y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto. Antes, el resumen informativo. Por lo tanto, lo lamentamos profundamente, ¿no? Porque me parece que la sentencia termina por abrir un camino de afectación a derechos fundamentales, no solamente de las víctimas del caso Barros Altos y La Cantuta, sino de un conjunto de personas que seguramente tienen su caso en el sistema interamericano, perfectamente obligados a dar cumplimiento las disposiciones que emite la Corte en las resoluciones de supervisión. Por una razón muy concreta, la Corte lo que está haciendo es recordar las obligaciones internacionales que ha determinado en la sentencia. El Tribunal Constitucional ha señalado que la Corte Interamericana es incompetente para establecer consecuencias en contra de Fujimori, porque estamos hablando acá de una resolución de supervisión. Si la Corte considera que el Estado peruano está bajo incumplimiento, tendría que informar de ello a la Asamblea de la OEA. No hay otra consecuencia de momento. No hay más instancia, por lo tanto el INPE tiene que liberar al señor Fujimori. Los chats en los cuales se sustenta esta decisión emitida por el doctor Chávez Tamariz de decretar la detención preliminar, ya no subsistiendo los fundamentos en atención a los cuales se interpuso el recurso impugnatorio, en la cual él ya ha emitido un pronunciamiento aceptando la autoría de estas comunicaciones electrónicas. Por tanto, ese es el motivo por el cual nos desistimos, señorita magistrada. No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Hoy ante ustedes hago un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Rechazo esa información que pueda salir, que señale que el señor Villanueva diga que ha sido una orden de la fiscal de la Nación. Es totalmente falso. Y es seguro que una persona detenida en su libertad pueda decir falacias. Bien, teníamos ahí entonces el resumen informativo del acontecer del día de hoy, un día que ha sido sumamente intenso en noticias, pero hay otro tema que sin duda es muy importante, y es que en las últimas horas hemos sido testigos, por ejemplo, en la zona de Ica, de una intención desde la madrugada del domingo hasta el amanecer del lunes de bloquear carreteras en la zona conocida como Barrio Chino. Prácticamente horas después, el Poder Ejecutivo, luego del Consejo de Ministros, dio a conocer importantes normas para quienes bloqueen carreteras, para quienes afecten el orden interno, pero además también para quienes dañen la propiedad pública y privada. Se establece penas de 15 años de cárcel para quienes estén inmersos en este delito. Así que vamos a hablar justamente con el doctor Moisés Vega de la Cruz, que es procurador público especializado en asuntos de orden público del Ministerio del Interior, para conocer mayores detalles. Doctor Vega de la Cruz, buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí en TV Perú. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, seamos un poco didácticos y expliquemos a nuestros televidentes de todo el territorio en qué consiste esta norma para alertarlos sobre todo de situaciones en las que pudieran incurrir. Ok. Bueno, lo que ayer se ha promulgado es en un decreto legislativo, el 1589, que este decreto legislativo tiene rango de ley. En esencial, en específico,
es que lo que se ha hecho con este decreto legislativo y lo que se ha promulgado es que en el delito de disturbios se ha consignado un agravante más a de la que ya estaba. ¿Y cuál es ese agravante? Es que aquel que comete el delito de disturbios dentro de unas instalaciones que tengan repercusión o efecto nacional, la pena va a ser de 10 a 15 años. ¿Qué quiere decir esta agravante? ¿Qué quiere decir? De que, por decir, si yo como persona natural ejerzo mi derecho a la protesta, que obviamente está reconocido en la Constitución y en toda la jurisprudencia a nivel nacional, pero si yo este derecho de protesta cruzo la línea de cometer el delito de disturbios dentro de una infraestructura, ya sea aeropuerto, ya sea hidroeléctricas, ya sea carreteras principales como la Panamericana, obviamente en ese tipo de conductas la pena va a ser mayor a la que generalmente se sanciona por el delito de disturbios en la parte general, ¿no? No es lo mismo cometer el delito de disturbios dentro de una infraestructura, dentro de un aeropuerto, por decir que cometer el disturbios en la puerta de una comisaría, en la puerta de un colegio, en la puerta de una municipalidad, ¿no? Eso es un agravante. Sí, correcto, justamente así apuntaba. Entonces tienen que darse esas circunstancias para que se pueda aplicar esta norma. Cuando hablamos, por ejemplo, de carreteras o de aeropuertos, ¿en qué circunstancias? Es decir, bloquearlas, realizar marchas, por ejemplo, en los aeropuertos, bloquear los accesos. Si nos detalla eso, por favor. Sí, lo que dice la norma específicamente es que la pena de 15 años es cuando tú cometes el delito de disturbios, no el delito de entorpecimiento, ¿no? Entonces, las personas en común tienen que entender cuál es la diferencia entre un delito de entorpecimiento y un delito de disturbio. El delito de entorpecimiento es que yo bloqueo la carretera, ¿no? Bloqueo la carretera. Ese es el delito de entorpecimiento porque yo interrumpo los servicios públicos. El delito de disturbios va más allá. Quiere decir de que yo tengo que generar daños graves a la propiedad pública y a la propiedad privada o lesionar la integridad física de las personas. Ese es el delito de disturbios, ¿no? Correcto. Ahora, el proceso, los casos que lleguen de producirse estas circunstancias, ¿van a ser, digamos, ventilados de forma sumaria, inmediata? ¿Cuál es el trámite que se sigue? Ok. El trámite es regular, como ya se venía haciendo, es un trámite de proceso rápido, ¿no? Es más, también cabe la flagrancia, como en el caso de Ica, y como no es que con esta norma, con este decreto legislativo, se haya dado pues que existe una mayor rapidez. O sea, el proceso en realidad no ha cambiado en nada, ¿no? Si se da estos delitos en flagrancia, obviamente como lo que pasó en Ica, estas personas que fueron intervenidas en enero o marzo de este año, se acogieron a la terminación anticipada y su proceso pues prácticamente duró entre 5 o 10 días, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué ocurre si dentro de estas manifestaciones, dentro de estas protestas violentas, participan también funcionarios públicos? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿La agravante es peor, por la labor que ellos desempeñan? No, mire, acá no se ha regulado el tema de la intervención de un funcionario público. Entiendo yo que si un funcionario incurre en estos delitos, obviamente, pues también son responsables, van a ser sancionados también ejemplarmente, y el trámite va a corresponder, y la sanción que se le va a imponer va a ser la que corresponda, y el mismo procedimiento para todos, ¿no? O sea, acá esta norma lo que regula es que sea funcionario o no sea funcionario público, igual vas a ser sancionado y van a ser sancionados ejemplarmente, ¿no? Claro, ahora esta norma, doctor Vega de la Cruz, se da como parte de las facultades que otorgó el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Es decir, no es que por efectos de protestas que se están anunciando, movilizaciones, o lo que yo comentaba al inicio, esta intención de bloquear la carretera en la zona de Barrio Chino la noche del domingo para el lunes. Es una norma que ya estaba siendo preparada como parte de este paquete del Ejecutivo. Sí, mire, efectivamente, esta norma, como ya se he comentado, el tema está en que esta norma se viene trabajando desde hace 3 años. O sea, no es una norma que se ha trabajado hace un mes, hace días, ¿no? La propuesta incluso se derivó
a todas las instancias, se derivó al Ministerio de Justicia, se derivó a la PCM, se derivó al Ministerio del Interior, se derivó a la Procuraduría General. O sea, este proyecto de modificación del Código Penal se viene trabajando desde hace 3 años, es decir, más o menos del año 2019, que se viene trabajando y que se presentó este proyecto en las instancias correspondientes, ¿no? Ahora, he leído algunos comentarios durante las últimas horas y que indican, por ejemplo, que esta norma podría de alguna manera restringir el derecho a la protesta, también el de la libertad, como el de la expresión, tomando en cuenta que son manifestaciones que si bien están contempladas en la Constitución, pero que de alguna manera podrían restringir algún tipo, digamos, de posibilidad de expresar su opinión. ¿Cabe o no esta figura, doctor? Mire, yo con la experiencia, con el trabajo que se ha venido realizando sobre este proyecto de ley, y como le digo, este proyecto de ley no se ha dado de la noche a la mañana, se ha trabajado minuciosamente, con tiempo, ¿no? Nosotros consideramos de que no, de ninguna manera vulnera o viola el derecho que todo ciudadano tiene, el derecho a la protesta, ¿no? Nosotros hemos garantizado, y lo que nosotros hemos tomado en cuenta es los casos que día a día la Procuraduría viene asumiendo en defensa del Estado, ¿no? Nosotros tenemos un aproximado más o menos de 2.000 casos por los delitos de disturbios y entorpecimiento. Nosotros consideramos de que este decreto legislativo va a ayudar de gran manera a que esas conductas ilícitas que se cometen tanto en el delito de disturbios y entorpecimiento sean sancionados ejemplarmente, ¿no? Consideramos, sí, que es importante que toda la población entienda de que esos delitos de disturbios y entorpecimiento generan grave daño a la sociedad, al Estado económicamente. Tenemos informes de la Cámara de Comercio que ellos informan cada vez que se generan estos tipos de delitos de entorpecimiento, de disturbios, el monto que ellos estiman por daño al Estado, obviamente son de cantidades enormes y obviamente de sumas de dinero de millones de soles que el Estado pierde por estos delitos que cometen estas personas, ¿no? Correcto. Ahora, en cuanto a quienes financien estas movilizaciones, estas protestas violentistas, la nueva modificación al Código Penal establece también sanciones para quienes, digamos, se encarguen de justamente movilizar a la gente, de dotar de recursos, es decir, de ser los financistas. Sí, miren, en realidad esta norma, lo que nosotros hemos propuesto y obviamente ya se ha aprobado, el fin y el objetivo que se tiene es que se sancione las conductas de colaboración y financiamiento a las personas que a sabiendas que estas personas van a cometer el delito de disturbios y entorpecimiento, ellos colaboran o financian, ¿no? Es decir, si yo a una persona la traslado de un lugar a otro lugar, con lanzas, con piedras, ¿no? Con machetes, obviamente pues yo estoy colaborando, ¿no? Con estas personas para cometer los delitos de disturbios y entorpecimiento. Claro. Con cosas diferentes, y yo traslado a 200 personas, obviamente con sus pancartas, con sus letreros, ¿no? Obviamente ejerciendo su derecho de protesta, obviamente esa conducta no va a ser sancionada. Si yo le doy agua a un manifestante, si le doy pan a un manifestante, ¿no? Esa conducta no va a encuadrar y no va a ser sancionada por el delito de colaboración. Pero si yo le pago a una persona para que bloquee, para que queme llantas, ¿no? Si yo le pago a esa persona, obviamente esa conducta sí va a ser sancionada. Correcto, eso es importante. Y eso es lo que se quiere regular, ¿no? Ahora, esto forma parte... Eso también, sí, perdón, si me permite, solamente para terminar, no solamente se sanciona en la conducta de colaboración y financiamiento del terrorismo, también deben tener presente, y obviamente aprovecho esta oportunidad para comunicar a las personas que este decreto legislativo también impone la pena de multa e inhabilitación. O sea, las personas que cometen estos delitos de disturbios y entorpecimiento, antes de este decreto legislativo no eran sancionados con una pena de multa e inhabilitación. Ahora, con este decreto legislativo, las personas que cometen estos delitos van a ser sancionados con una pena que están desde 100 a 1.000 días multas, e inhabilitaciones también, ¿no? Correcto. Esto es parte del paquete, decíamos entonces, de normas que está dictando el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso.
¿Qué otras propuestas van a, digamos, a difundirse en los próximos días? ¿Se está trabajando todavía un paquete importante, doctor? Mire, yo tengo algunas otras ideas, pero obviamente las estamos revisando, pero por nuestra parte yo no tengo conocimiento si hay otras normas que se estén trabajando, ¿no? En la actualidad, esta norma tiene ya vigencia entonces desde la publicación que fue el día de ayer, ¿verdad? Por la tarde. Es decir, estamos ya en su primer día. ¿Hay alguna novedad o todavía esta norma no está siendo aplicada? No, obviamente esta norma ya viene siendo aplicada. Obviamente si hay personas que incurren en este tipo de delitos, obviamente van a ser sancionados conforme a este decreto legislativo que impone penas pues, un poco más severas, ¿no? Perfecto. Entendiendo de verdad que, mire, quien habla también ha trabajado en la Procuraduría de Terrorismo. Yo he sido procurador adjunto en esa Procuraduría y obviamente entendemos, se entiende de que estos delitos de disturbios y entorpecimiento generan de verdad que es un grave daño a la sociedad, al Estado y económicamente también, ¿no? Nosotros tenemos informes, como repito, de la Cámara de Comercio, de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Bancos y Seguros, y nos informan pues que los daños que nosotros, que el Estado sufre es cuantioso, ¿no? Y algunos de estos casos, digamos que hemos tenido ya particulares durante meses atrás, ¿podría decirse que podría llegar a lindar incluso con acciones de terror? Mire, yo creo que con el intento de tomar, como se llama, aeropuertos, ¿no? Con el intento de tomar, como se llama, hidroeléctricas, sí, ¿no? Con interrumpir el tránsito de miles de peruanos, obviamente tomando una vía principal, nosotros consideramos pues que obviamente sí genera alarma y zozobra a la población, ¿no? Perfecto. Y obviamente también daños económicos muy altos, ¿no? Correcto. Doctor Moisés Vega de la Cruz, gracias por estar esta noche aquí en TV Perú, en Diálogo Abierto, en su calidad de procurador público especializado en asuntos de orden público. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad también. Muy gentil. Momento de ir a la pausa aquí en Diálogo Abierto, pero al retorno les tendremos importante información, porque vamos a hablar con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias para conocer cómo afecta la inseguridad ciudadana dentro de la industria productiva. Con eso y más, volvemos en breve. Volvemos a Diálogo Abierto aquí por TV Perú. Decíamos antes de ir a la pausa que vamos a hablar con el titular de la Sociedad Nacional de Industrias para dos temas fundamentales. El tema de la seguridad, qué impacto tiene en el sector industrial, pero aparte una importante feria que mañana se va a desarrollar en participación con los gobernadores regionales y una gran cantidad de proyectos. Así que le damos la bienvenida a don Jesús Salazar, que es presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Muy buenas noches, señor Salazar. Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación. Empecemos las noticias positivas. Empecemos con lo que significa esta gran cantidad de proyectos que usted nos venía contando fuera de micrófonos, de inversiones que se pueden materializar, pero para ello es fundamental tener seguridad y condiciones también. Correcto. A ver, el día de mañana, en efecto, vamos a empezar una gran jornada, yo diría regional, con presencia en Lima, donde se van a exponer más de 120 proyectos de inversión en las regiones y en las 25 regiones. Para ello, Proinversión colaboró mucho con nosotros y en conjunto con la Asamblea Nacional de Gobernadores estamos haciendo esta presentación en donde se están presentando alrededor de 87.000 millones de soles en proyectos. Y estos proyectos lo que hacen es preparar la logística y la infraestructura para que la inversión productiva después llegue a las regiones, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Y digamos que hay una participación entonces de los gobernadores por mover este desarrollo económico, por mover esta palanca necesaria para recuperar justamente nuestro crecimiento. Es correcto, y le pongo un poco en contexto. Esto hace ya casi 2 años que la Sociedad Nacional de Industrias propuso al país un proyecto llamado Perú Regiones al 2031. Es un compendio de propuestas de inversiones productivas en las diferentes regiones de nuestro país.
Esto lo hemos hecho en conjunto con los propios emprendedores, los gremios profesionales, la academia de cada una de las regiones, donde se pudieron hacer más de 580 propuestas de desarrollo en las regiones. A lo largo de todo este tiempo se ha venido trabajando también con Proinversión cuáles serían las obras de infraestructura priorizadas en las regiones para generar este ambiente de negocios. Así que lo que estamos haciendo en esta Expo Perú Regiones es poner en valor esos proyectos y para ello estamos trayendo inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales y estamos muy convencidos de que al finalizar esta jornada vamos a poder encontrar inversión para las regiones. Tenemos una gran vitrina de proyectos, entonces. Es correcto. Lo que necesitamos es inversionistas. Ahí se va a trabajar a través de las mancomunidades regionales, a través, por ejemplo, también de qué modalidad. No sé si es alianzas público-privadas, habrá quizás también esta otra propuesta que es obras por impuestos. Es correcto, existen las diferentes modalidades. Muchas de las obras son por la modalidad de alianzas público-privadas, pero también tenemos obras por impuestos. Hay varias modalidades que el mismo Proinversión los ha catalogado y eso va a ser expuesto, como le decía, por los propios gobernadores. En efecto, vienen los presidentes de las mancomunidades y adicionalmente unos 6 u 8 gobernadores más que nos van a acompañar en la jornada. Adicionalmente a ello, en el segundo día, el día 7, se estarán presentando los micro y pequeños productores de las diferentes regiones, al quien los estamos conectando con las grandes empresas de nuestro país, que son los compradores, para poder generar también negocios con la micro y pequeña empresa de todas las regiones. Esto es propiciado por el Ministerio de la Producción y lo estamos haciendo con la propia ministra de la Producción. Ahora, si hablamos de las características que tienen cada uno de estos proyectos, ¿hablamos de qué tipos o de qué sectores? Hay de varios sectores. Mire, dentro de los 120 proyectos que mañana van a ser discutidos, hay muchos de saneamiento, por ejemplo. Hay varios de carreteras, de puentes, inclusive de represas hidráulicas, de generación de energía. En fin, son diversos los sectores en los cuales van a intervenir estas obras propuestas. Adicionalmente, dentro del propio programa también tendremos la participación de las regiones en diferentes stands que lo van a poder aprovechar y observar estos días, donde están trayendo toda su oferta productiva, ¿no? Tenemos regiones como Huancavelica, Huánuco, Cusco, Arequipa, Lambayeque, que tiene muy buena oferta. En fin, los sectores productivos de las regiones van a estar exhibiendo sus productos en cada uno de los stands regionales, ¿no? Perfecto. Ahora, todo esto tiene que ir de la mano con seguridad. Correcto. ¿Cierto? Y lamentablemente lo que hemos visto, y por eso se ha dispuesto un estado de emergencia, se han otorgado facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad. ¿Cuánto está generando en costos adicionales a los empresarios justamente el tener que invertir ahora en ese otro nuevo nicho, que es el de la seguridad? Mire, desgraciadamente la inseguridad ciudadana que vivimos en nuestro país, que ya desbordó todo límite, y lo que vimos el último fin de semana, el sábado en Patás, es simplemente la escalada de algo que ya no podemos seguir soportando todos los peruanos. El aceptar, ver una realidad de que 100 personas ingresen a un centro laboral, en este caso una mina, con fusiles, con armas de largo alcance, o sea, eso es algo ya inconcebible. Esto ya no se puede hablar de una delincuencia común, esto es un crimen organizado. Esto es algo que se está escapando de las manos de todos los peruanos y que necesitamos reaccionar. No creemos desde la Sociedad Nacional de Industrias que esto sea un simple problema delincuencial que deba ser visto bajo un enfoque policial o militar, en el peor de los casos. Creo que esto ya es un tema que aborda temas sociales y temas políticos y deben ser discutidos en ese ambiente. Yendo a su pregunta, en efecto, la inseguridad ha generado muchos sobrecostos en las industrias. Las empresas necesitamos invertir mucho en temas de seguridad y eso nos está pasando factura. Y quienes más están siendo golpeados son los que menos favorecidos están en la actualidad, que es la micro y pequeña empresa. Son los sectores a los cuales la delincuencia ha llegado de forma directa
y están siendo sometidos a chantajes todos los días, ¿no? Entonces, creo que es necesaria una respuesta país, una respuesta de la sociedad en conjunto para encontrar una salida a esto que pareciera no tenerla, ¿no? ¿Y los agremiados, los afiliados a la Sociedad Nacional de Industrias, reportan con frecuencia estos casos? Es constante. Mire usted, el tema de los chantajes, el tema de las cuotas que se piden para que puedan trabajar, el tema de la inseguridad del día a día, o sea, es increíble. Los capitales, los pocos capitales que se manejan en la micro y pequeña industria son perdidos por actos delincuenciales. Y eso, nuevamente, es una inseguridad que nos lleva a la gran desconfianza, ¿no? Entonces la pregunta es si estamos generando o estamos tratando de generar confianza en nuestro país para atraer capitales e inversión, que estamos muy necesitados de ello. Si no manejamos este tema, ¿dónde queda el tema de la atracción de capitales, ¿no? ¿Y qué zonas, digamos, del Perú son donde se reportan por parte de sus agremiados mayor incidencia de este tipo? Mire, yo pensé que el tema delincuencial era solo en Lima o estaba muy concentrado en Lima y, como todos sabemos, en algunas partes del norte del país. Pero como yo estoy recorriendo las regiones y le comentaba hace un poco que en mi año y medio de gestión de presidente de la Sociedad de Industria voy recorriendo ya 19 regiones, he encontrado que es un común denominador. Regiones del oriente en el que casi muy poco hemos encontrado o encontrábamos estos actos delincuenciales, hoy nos dicen que son regiones en el oriente, regiones muy peligrosas. Lo hemos encontrado en la propia sierra, lo hemos encontrado en el norte con mayor incidencia de repente, pero ya podemos decir que el tema de la inseguridad es generalizado en nuestro país, ¿no? Correcto. Hoy, por ejemplo, se han presentado una serie de propuestas del sector empresarial. Desde Confiet, estuvo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. No sé si ustedes también han llevado estos aportes a este encuentro. Miren, nosotros entendemos que esta solución de la inseguridad, ya les decía, ya escapa un poco del terreno policial y militar inclusive. Tendríamos que hablar de estrategias en todo. Miren, lo que nosotros no solamente pedimos, reclamamos y exigimos, ya, y levantamos un poco la voz en el sentido de no conocer una estrategia general de lucha contra la corrupción y contra la delincuencia. Y para ello necesitamos instancias mayores. Yo no creo que, y no está bien cargarle toda la responsabilidad al gobierno y decir que este es un problema del gobierno y que lo resuelve el Ministerio del Interior. Yo creo que aquí ya hay temas mayores que deberían buscarse espacios como, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, donde estamos representados el sector civil, estamos la sociedad civil organizada, la academia, los partidos políticos, en fin, el propio gobierno inclusive. Necesitamos políticas de Estado que nos ayuden a combatir el tema delincuencial. Aquí no se trata de algún plan de emergencia o simplemente sacar más policías a la calle y creemos que con eso se va a solucionar. Creemos que necesitamos una estrategia nacional y para ello el sector privado va a ser fundamental su actividad, ¿no? ¿Y dentro de estas propuestas tienen ustedes alguna en particular? Mire, como le digo, primero es que hay que armar la estrategia. Correcto. Entonces, sin estrategia no se puede pedir ninguna actividad. Por ejemplo, si cuando yo escucho decir necesitamos que más policías salgan a la calle, ¿quién va a decir que no? Pero la pregunta es ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿Y hacia dónde caminamos con esas actividades? Si a mí no me definen un norte, una orientación o hacia dónde camino, cualquier actividad que tome puede ser buena o mala. Eso no lo va a poder juzgar nadie sino en el tiempo. Sin embargo, si a mí me queda clara una estrategia nacional, creo que ahí sí las medidas pueden irse más firmes y con un camino certero, ¿no? La convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se creó hace buen tiempo y en el que participan no solo, digamos, las grandes autoridades desde Lima, sino en las regiones, en los distritos, ¿también es una salida a buscar esas estrategias? Forma parte, diría yo, de una estrategia nacional, pero nuevamente yo insisto en que el espacio donde se debe generar la política nacional debe ser un espacio mayor. El Consejo de la Seguridad, entiendo que son las personas ligadas al tema de seguridad nacional en sus diferentes niveles de gobierno, me parece correcto, pero me parece más un foro de acción que un foro de deliberación estratégica. Sí me parece que un acuerdo nacional es un foro ideal donde podamos debatir este tema a nivel social y a nivel político, como le decía, ¿no? Señor Salazar, estamos ya en el último mes del año. ¿Cómo va cerrando la Sociedad Nacional de Industrias este año que ha sido, bueno, difícil desde sus inicios, ¿no?
Fue muy malo, un año que creo que para el país ha sido malo. Cerrar en 0%, que es más o menos el número al que estamos destinados a cerrar, significa aumentar la pobreza en casi 30.5%. Eso es muy malo para el país. Y si hablamos del sector manufactura, es el sector que más golpeado ha estado en la economía nacional. Y es uno de los sectores que más aporta en el PBI. Y es por eso la respuesta negativa que tenemos. Nosotros tenemos más de 14 meses consecutivos con números en negativo. No podemos levantar. Necesitamos una política de visión de desarrollo de la manufactura, porque si no generamos esa respuesta y ese salto en nuestra manufactura, va a ser muy difícil que podamos llegar a un país desarrollado. Entonces, nosotros veníamos advirtiendo desde hace bastantes meses lo mal que iba en el tema de la manufactura y algunas medidas de cómo poder implementarlo. Tengo entendido que hoy en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley, de nueva ley de industrias. Ojalá que esto sea debatido en el Congreso lo más pronto posible y con todos los aportes técnicos que economistas, la academia viene haciendo al proyecto, ojalá que podamos tener una herramienta que nos saque del problema en la caída constante de la manufactura en el país. Y le comento brevemente que la manufactura en el país en algún momento representó más del 18% de la economía nacional. En el año 22 hemos cerrado con un escaso 12,9%. Yo estoy seguro que este año será mucho menos que eso. Y en 2 o 3 años estaremos a un dígito. Entonces, la pregunta válida y que debemos hacernos es si realmente queremos desarrollarnos, y si es así y no cuidamos la manufactura, va a ser muy difícil salir de este subdesarrollo. Y justamente una de las propuestas para salir de esta situación es el Expo Regiones que se inicia mañana. Es correcto, es una gran alternativa que busca llevar la esperanza hacia las regiones, porque, a ver, el Perú está muy concentrado en Lima. La producción nacional se concentra en 60% en Lima y regiones como Huancavelica, 0.1% de participación del PIB. Entonces, si queremos un Perú homogéneo y queremos construir patria, no puede ser de espaldas a las regiones, tiene que ser con ellos. Y por eso es esta iniciativa del Expo Perú Regiones 2023, donde los propios gobernadores están trayendo sus productos, sus proyectos de inversión, y con la ayuda de PROM Perú seguro que vamos a conseguir esos 87.000 millones de soles para inversión de infraestructura en la región. Sin duda va a ser muy importante. Muchísimas gracias, señor Salazar. Muy amable. Agradecido. Buenas noches. Muy gentil. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias entonces nos comentaba de este importante evento. Vamos a ir a la pausa, pero al retorno vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre cómo desde la educación podemos luchar contra la corrupción. Con mucho más, volvemos aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Volvemos aquí a Diálogo Abierto por TV Perú para hablar ahora desde la educación cómo enfrentar los casos de corrupción. Y es que hay un importante trabajo que se ha desarrollado y que habla de 10 excusas clásicas, típicas o habituales que se dan justamente de alguna manera para justificar actos de corrupción. Sobre eso vamos a hablar esta noche con don Douglas Franco, que es el presidente del grupo educativo Visiva. Señor Franco, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Ricardo. Buenas noches. Sí, efectivamente. Ustedes han hecho todo un trabajo, ¿verdad? Básicamente para rebatir la corrupción y tomar herramientas frente a casos que ya son casi repetitivos, ¿no? Una serie de excusas que se dan para de alguna manera justificar actos de corrupción. Bueno, mira, en primer lugar, me presento. Nuestro grupo educativo. Tenemos más de 60.000 alumnos en 3 instituciones, en Toulouse-Lautrec, en la Universidad UCAL y en CERTUS, en nuestros programas de carreras tradicionales y no tradicionales. Esta iniciativa en realidad parte de un esfuerzo de una institución que se llama Alliance for Integrity, auspiciada por el gobierno alemán, y ellos operan en múltiples países con apoyo de la sociedad civil, de la empresa privada, para promover buenas prácticas anticorrupción. Y cuando ellos se acercaron a nosotros, a invitarnos a
participar en el programa, lo quisimos llevar a los alumnos y convertirlo en algo muy simple, muy didáctico, útil. Porque al final del día, la corrupción, desde que somos muy jóvenes, en muchos aspectos de la sociedad, no solamente son nuestros gobernantes o nuestros líderes referentes en las empresas, sino en el día a día. Y parte de nuestro compromiso es construir una mejor sociedad y de llenar el mundo de personas que sean capaces de mejorarlo, que es nuestro propósito. Parte de promoverle la integridad. Si pensamos quiénes queremos que sean nuestros líderes en el futuro, y recuerdo un colega que me preguntaba si tuviéramos la fortuna de tener los nombres de los próximos 15 presidentes que va a tener el país, ¿qué quisiéramos que aprendan hoy? ¿Quisiéramos que aprendan ecuaciones diferenciales? ¿O quisiéramos que aprendan cómo ser íntegros, cómo velar por el bienestar colectivo, cómo ser creativos, cómo resolver problemas? Entonces, en ese compromiso de construir un futuro mejor, quisimos convertir estas 10 excusas que fueron creadas en Alliance for Integrity en una guía muy sencilla de usar y de aquí en adelante la queremos llevar a un módulo de e-learning que podamos abrir gratuitamente a toda la sociedad. Con esta guía la gente se puede certificar, puede colgar su certificado en LinkedIn o en cualquier red que utilicen para postular empleos, y también es un valor para el sector empleador contar con empleados o colaboradores que hayan sido certificados en buenas prácticas anticorrupción. Sobre todo el tema de sensibilizar a los más jóvenes, a los pequeños, para que justamente no incurran en estas malas prácticas. Efectivamente, el tema es que la corrupción, y por eso yo creo que la guía es potente e invito a que la miren, pero es una guía muy sencilla, pero la corrupción está en cosas muy, muy simples y está centrada en referirse a 10 excusas comunes. Entre ellas, no sabía, por ejemplo, que eso era corrupción. Hay muchas cosas que se hacen simplemente porque siempre se han hecho así o porque otros las hacen. Y eso lo vivimos basta con manejar 30 minutos en cualquiera de nuestras avenidas y poder detectar múltiples. Y por ejemplo, si tuviéramos que definir alguna de esas 10 excusas más comunes, ¿cuáles son, señor? Mira, la primera en la guía es no sabía que eso era corrupción. Y tiene que ver con aceptar un regalito para alguien que quiere congraciarse contigo o para lograr algo en alguna institución, hacerlo a través de alguna dádiva o algún beneficio específico. Esa es una de las guías, una de las excusas. Otra puede ser, siempre se hizo así y siempre ha funcionado, ¿no? U otra puede ser, oye, igual no pasa nada, todo el mundo lo hace y nunca hay consecuencias, entonces ¿por qué ser yo el tonto que sí cumple, que sí hace las cosas bien hechas? Entonces, si son los típicos comportamientos simples, cotidianos, en los cuales está presente la corrupción, ¿no? También el comportamiento criollo, ¿no? Cuando pensamos, oye, no, es que así se hacen los negocios acá, o tú no sabes cómo se resuelven los negocios acá. Y al final del día, yo te diría que hay un común denominador que es la normalización que vivimos de comportamientos que realmente tienen implícitos actos de corrupción y que son los que además dejan la semilla sembrada de comportamientos de corrupción de muchísimo impacto. Según la informe de la Contraloría en el 2022, el impacto de la corrupción en el país fue 24.000 millones de soles. Es impresionante realmente. Con eso hemos podido erradicar. Escuchaba justamente y vemos con preocupación cómo crecen las cifras de pobreza este año. Con 24.000 millones de soles se podría erradicar la pobreza por un año. Entonces, realmente es un impacto muy profundo que vivimos. Y cuando ustedes han hecho estos trabajos, estas encuestas, este mapeo, ¿la gente sabe realmente cuánto se pierde anualmente por corrupción, estos 24.000 millones de soles? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la gente no es consciente del impacto que tiene y mucho menos es consciente de cómo no ayudamos, porque es muy fácil criticar la corrupción en la política o en otros aspectos de la sociedad,
pero a los 15 minutos vamos y nos cruzamos 3 canales en la Javier Prado para cruzar donde no debemos. Y eso es una forma de corrupción también. O ofrecemos una cama a un policía. Entonces yo creo que las personas no son conscientes del impacto que tiene en la sociedad, no son conscientes de cómo en el día a día incurrimos en actos de corrupción y cómo eso tiene un efecto multiplicador que normaliza la falta de integridad. Correcto, sí, tiene usted toda la razón en ese aspecto. ¿Cómo podemos encontrar esta guía con estas herramientas para rebatir la corrupción, señor Douglas Franco? Bueno, en este momento apenas la estamos lanzando, estamos iniciando con nuestra comunidad de colaboradores y de docentes, que tenemos más de 4.000. De ahí estamos expandiendo a nuestros alumnos y, como te comenté, y esperamos tenerla abierta a la sociedad el primer trimestre del próximo año. Para esto estamos buscando colaboración de algunas instituciones o empresas que nos quieran apoyar para poder tener esto colgado y en un lugar público y certificable, además, que tú puedas llevar tu curso, porque lo queremos convertir en un módulo interactivo de microlearning mucho más didáctico aún de lo que ya es, que las personas lo puedan consumir y puedan obtener un certificado formal avalado por nosotros y por Alliance for Integrity, que puedan tener colgado en su CV, en su hoja de vida, ¿no? Nosotros vamos a estar publicitando esto posiblemente o comunicándolo masivamente, posiblemente comienzos del próximo año, en cómo va a ser la manera de que cualquier persona de la sociedad pueda acceder a la guía. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces. Muchísimas gracias, don Douglas Franco, por este contacto y habernos contado esa experiencia como presidente del Grupo Educativo Visiva respecto justamente a esta guía. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Ricardo. Momento de hacer nuestra última pausa aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Parte final de Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos durante esta jornada. Como siempre, like a nuestra señal de YouTube y por supuesto volvemos mañana. Muy buenas noches.